El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:27, saludos cordiales. Qué gran visualización que tenemos hoy ya. Más de 1,100 personas conectadas. Muchas gracias por amplificar nuestra señal informativa, por confiar en este espacio, por escucharnos, por suscribir nuestros comentarios, también por discrepar con nuestros comentarios. Eso es lo legítimo. Lo importante es que nos acompañen, nos escuchen y saber que están allí, al otro lado, en algún lugar, en sus hogares, en sus trabajos, en sus vehículos, etcétera, escuchando la señal informativa. De lo bueno poco dirían, ¿no? Gracias a el portal Petroenergía y a la colega y amiga Susana Naranjo me reporta, por ejemplo, que sigue subiendo el precio del barril de petróleo. Eso tiene una incidencia directa en economía. La tiene. $62 el precio del WTI, que es el que sirve de referencia para el establecimiento del crudo ecuatoriano. Digamos que es una noticia económica alentadora, más allá de que al comportamiento del precio del petróleo ahora mismo está atado justamente el precio de los combustibles, ¿no? Quiero decirles también que estamos con dificultades, no estamos con señal de radio en este momento, no estamos con señal de radio, hay algún problema técnico que ojalá que lo podamos solucionar en el transcurso de la jornada del día de hoy. Así que acompáñennos, por favor, a través de la transmisión de Facebook Live. Por el momento no estamos en señal de radio. Alerto justamente a la audiencia. Es duro lo que pasa en el Ecuador. Es durísimo lo que pasa en el Ecuador. Lo que ha pasado el día de ayer, amables internautas, televidentes, seguramente se va a inscribir en uno de los episodios, uno de los capítulos más infames que recuerda la historia de la República. Aquí no se trata de que los asesinados son privados de libertad. No se trata de lo que algunos imbéciles, y creo que no hay otro calificativo para referirnos a estas personas, algunos imbéciles, que los hay en el Ecuador, y que a ratos se multiplican, dicen, qué bien porque es una limpieza social, sin darse cuenta de un problema estructural que tiene el país, marcado por la pobreza, marcado por la exclusión, marcado por el desempleo. Aquí, por ejemplo, el discurso de los más radicales, ¿no? El discurso de los más radicales es que la delincuencia hay que combatirla con mano dura, con el endurecimiento de las leyes, con meter a todo el mundo preso. Por supuesto que hay que manejar o combatir la delincuencia con mano dura, desde luego. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero esto tiene que ir de la mano de una política pública que ataque las causas que genera esa delincuencia. El Ecuador hace rato dejó de ser una isla de paz. Me van a disculpar, pero Ecuador ya no es una isla de paz. No lo es. Lamentablemente, el advenimiento de los medios digitales, de las redes, ha provocado que mucha gente hoy pueda tener su voz o se pueda leer su pensamiento a través de las redes sociales. Y si bien es cierto, las redes no reflejan necesariamente la realidad de toda la sociedad, reflejan una parte, pero es una parte que vale la pena tomar nota. Y cuando uno, por ejemplo, revisa las redes, uno se encuentra con un país o una parte del país real. Odio, animadversión, insultos, agresividad, maltratos a quienes cometen el delito de pensar diferente. Y en las redes, por ejemplo, uno se encuentra con gente burlándose de la masacre de ayer. Lo de ayer fue una tragedia. Aquí no importa que se hayan tratado de privados de libertad. Esto va más allá de eso. Va mucho más allá. Es un problema estructural. Seguramente muchos de ustedes habrán recibido en sus teléfonos celulares mensajes de WhatsApp
con videos y fotografías de la masacre del día de ayer. Una cosa de locos. Y gente que empezó a compartir. Muchísima gente compartió. O sea, el morbo al orden del día. En esta supuesta isla de paz, llena de morbosos, empezaron a compartir las fotografías y los videos de los presos asesinados, de los presos decapitados. Hay un video en donde alguien tiene un corazón en la mano. O sea, les juro, yo no sé si ustedes lo vieron. Hay una fotografía en donde otro preso tiene la cabeza de un asesinado en su mano. Hay fotografías de cuerpos desmembrados. Es una cosa de locos. Y como yo bien lo citaba el día de ayer en conversaciones con amigos, tal vez cualquier cosa que habremos visto en películas de terror o de horror se queda corto para lo que vimos. Hostel, Saw, Masacre en Texas. Y no lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo en serio. Se queda corto para lo que vimos ayer, para lo que recibimos ayer en nuestros dispositivos celulares. Yo no pude ver todos los videos ni todas las fotos. No pude. Yo vi un par y no resistí. Créanme, tal vez desde mi condición de periodista estoy obligado a verlo. Uno también desde la propia condición de uno trata de no quebrarse ante esta realidad, pero uno al final es periodista, pero también ser humano. Y es muy difícil no quebrarse y no sentir esta sensación de desasosiego frente a lo que vimos el día de ayer. Hoy amanezco leyendo la nota del Comercio. Resulta que ya no fueron 62, fueron 75. 75. ¿Qué hizo ayer el gobierno? ¿Qué hicieron ayer las autoridades para enfrentar esta situación? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el Estado ecuatoriano para solucionar la problemática de las cárceles? Y vamos de la coyuntura a ir un poco más allá y hacer una valoración crítica de lo que está pasando. Antes le saludo a mi querida doctora Jessica Jaramillo. Me cuenta, en 1992 en Brasil, la masacre de Carandiru cobró la vida de 111 personas. Hoy en Ecuador una masacre permitida por el Estado. Suscribo esto que acaba de decir Jessica. Masacre permitida por el Estado. Ha cobrado la vida de 75 personas. El Estado ecuatoriano tendrá que ser responsable como lo sucedido en el Estado brasileño. El Estado incumplido convenios internacionales sobre garantía de derechos de privados de libertad. Y adicional a eso, pregúntese cuántos inocentes estaban detenidos porque hay fiscales que por no calentarles la mano en la audiencia de formulación de cargos mandan presos a la tacunga. Es de terror lo que pasa aquí. Yo no puedo más que suscribir sus palabras, doctora Jessica Jaramillo. Como suscribo las de Tamara Hidrobo, al otro lado del charco, cruzando el charco, desde Países Bajos, me dice, nunca fuimos una isla de paz. Siempre hubo violencia, todo tipo de violencia, y solo hubo silencio. Ahora no lo hay. No lo hay. El gobierno del presidente Lenín Moreno, amable audiencia, dictó 2 estados de excepción en los últimos tiempos sobre el sistema de rehabilitación social. El uno en el año 2019 y el otro en el año 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19 el año pasado. ¿De qué han servido los estados de excepción decretados por el gobierno del presidente Lenín Moreno? ¿De qué? Porque se supone que el estado de excepción sirve para atender una situación de emergencia. Por eso se llama estado de excepción, una situación excepcional que permite la movilización de personal, la movilización de recursos y la adopción de medidas especiales para enfrentar esa situación. Esa es la naturaleza del estado de excepción. Decretaron durante 2 años, estados de excepción en el sistema de rehabilitación social del Ecuador. ¿De qué ha servido? ¿Cuáles son los resultados? ¿Identificaron las causas de la crisis carcelaria? Si lo hicieron a partir de los estados de excepción, ¿atacaron esas causas para enfrentar con eficacia las consecuencias de lo que ha pasado en los centros de privación de libertad? ¿Qué ha pasado con la dotación de guías penitenciarios? ¿Los capacitaron? Se había anunciado todo un proceso en 2019 para la formación y la contratación de guías penitenciarios. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Cuántos recursos destinaron?
destinaron cuántos recursos para poder enfrentar la emergencia en el sistema de rehabilitación social del Ecuador? Este es un tema para tomar nota. Y creo que ya es hora. Le quedan 90 días, 3 meses al gobierno del presidente Moreno. Creo que ya es hora de que 3 años y 9 meses después deje de buscar la culpa en terceros. Para mí no tiene presentación que en el ocaso del gobierno se siga buscando responsabilidades en terceros. A usted, presidente Moreno, no lo eligió el Ecuador para que durante 4 años se queje permanentemente del gobierno que lo precedió y del cual usted fue parte. Usted, presidente Moreno, durante 6 años fue vicepresidente del gobierno anterior. Fue parte de ese gobierno. Fue parte de la directiva de la organización política que impulsó ese gobierno. No se saque el cuerpo. Admita responsabilidades. Asuma las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones. Durante 6 años, entre 2007 y 2013, Lenín Moreno fue vicepresidente de la República. Y además fue parte de la plana directiva del movimiento Alianza País. Y desde el 24 de mayo del 2017 se instaló en Carondelet como presidente de la República. Y el Ecuador no eligió un presidente para que 4 años se pase quejando de su predecesor. Porque como he dicho en varias ocasiones, establezcamos responsabilidades. Si hay una corresponsabilidad o responsabilidad del gobierno anterior, pues identifiquemos esa responsabilidad, desde luego. Pero en los 3 años, 9 meses del actual gobierno y las 2 declaratorias del estado de excepción en el sistema penitenciario, o sea, ya es tiempo de modificar el discurso. Ya basta de seguir buscando responsables y no asumir las culpas y no asumir las responsabilidades propias. El gobierno del presidente Moreno ha sido ineficaz en solucionar la grave crisis penitenciaria que tiene el Ecuador. A ver si nos vamos poniendo serios, pues. Pongámonos serios. Igual que en el tema de las vacunas. Apoyados justamente por algunos pseudolíderes de opinión, en lugar de establecer las responsabilidades del actual gobierno, ya empezaron a hablar de que en el gobierno anterior se desarticuló el Izquieta Pérez, que no sé qué, que dejamos de producir vacunas, que la ausencia de las pentavalentes es por esto, que no sé qué, y no se establece la responsabilidad actual. Si el gobierno anterior cometió el error, entre comillas, de desarticular el Izquieta Pérez y crear el INSPI, que leer un poquito para entender por qué se creó el INSPI, pero vamos a suponer que ese es un error del gobierno anterior. Y vamos a suponer que por ese error resulta que hay problemas en las vacunas y se dejó de producir en 2014 vacunas en el Ecuador. ¿Y el 2017? ¿Y el 2018? ¿Y el 2019? ¿Y el 2020? ¿Y los primeros 2 meses del 2021? ¿O aquí no hay responsabilidades y seguimos echándole la culpa al de atrás? Afronten la emergencia. La sanitaria y la penitenciaria. Afronten. Dejen de farandulizar la gestión de gobierno dedicados a ver MasterChef, en lugar de entender los graves problemas nacionales aquí en el Ecuador. Ya basta. De verdad. Yo estoy convencido de que seguramente todos ustedes, o muchos de ustedes, para no generalizar, están indignados. Indignados. Al final del camino, presidente Moreno, autoridades, asuman la responsabilidad y hagan un ejercicio de autocrítica. ¿Fue o no positivo la decisión de eliminar el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que era el encargado de la administración del sistema de rehabilitación social del Ecuador? ¿Qué tan eficiente ha sido el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores? Un nombre larguísimo, pomposísimo, para una institución que parece que no ha servido para mayor cosa, que es el SNAI. Y voy a hablar también de la corresponsabilidad de la Administración de Justicia, pues. Porque aquí no hay que sacarse el cuerpo.
En este país donde creen que a todo el mundo hay que meter preso, a todo el mundo hay que meter preso, a todos, donde no se entiende que la prisión preventiva es de última ratio, donde no se comprende temas como la proporcionalidad de la pena, donde aquí se ponen bravos porque a una persona le sentencian y le ponen tal cantidad de años para que cumpla la condena y un segmento de la sociedad se enoja porque le parece muy poco. Y no se analiza, por ejemplo, que no a todo el mundo hay que meter preso, pues. Que hay medidas alternativas a la prisión preventiva. Que hay casos que, por supuesto, tienen que ser investigados. No se han dado cuenta del hacinamiento en el sistema de rehabilitación social del Ecuador. Esto lo vamos a hablar más adelante con Ricardo Camacho, para entender un poquito la lógica del hacinamiento. Ecuador está en la media de Latinoamérica, me explicaba ayer en un programa digital en la tarde, un especialista justamente en esta materia. Si bien es cierto, estamos por debajo de países que tienen un hacinamiento pero impresionante, como El Salvador, como Haití. En Ecuador las cosas no han mejorado, no son mejores que en el resto de países latinoamericanos. Y ese hacinamiento se da justamente porque la justicia tarda para poder emitir sentencias condenatorias y que esas sentencias condenatorias queden ejecutoriadas. Se abusa de la prisión preventiva. Aquí hay casos que, como le conviene a la clase política o al poder político de turno, se los tramita con una agilidad impresionante. Y hay en cambio otros procesos que no son mediatizados y que tardan años en ser resueltos por la Administración de Justicia. Y mientras tanto, hay gente que está allí, detenida, sin cumplir una sentencia. Sin cumplir una sentencia. Aquí asuman las responsabilidades. El gobierno del presidente Moreno ha sido ineficiente, incapaz de manejar la crisis del sistema de rehabilitación social del Ecuador. La Administración de Justicia ha abusado del uso de la prisión preventiva. Y pese al abuso de la prisión preventiva, pese a eso, resulta que solamente los procesos judiciales que les conviene o que le conviene al poder político de turno lo hacen con agilidad, la agilidad de una liebre. Los que no le conviene al poder político de turno o simplemente no son mediatizados, con la lentitud de una tortuga. Ese es el Ecuador que tenemos. Por eso la gente no confía en la institucionalidad. Por eso la gente no confía en la Administración de Justicia. Porque aquí no hay rehabilitación social. Aquí lo que hay son universidades del delito. Ayer sale pues el señor director del Servicio Nacional de Privados de Libertad del SNAI, el señor general Edmundo Moncayo. Tiene que responder al país, pues, porque él es el responsable de esto. Tiene que responder al país. Sale a decir que ya sabían que esto iba a pasar, pues. O sea, muy suelto de huesos, sale a hacer ayer una declaración que me dejó espeluznado. Déjenme buscar exactamente la declaración, el texto de la declaración para leerles. Que créanme, me quedé con la boca abierta. Por aquí tenemos. Declaración del señor director del SNAI sobre lo que ha pasado, porque ya sabían que esto iba a pasar. Es más, él diciendo que casi que se han demorado. Aquí está. Desde la muerte del líder delictivo en la ciudad de Manta, alias Rasquiña. ¿Se acuerdan cómo mataron a alias Rasquiña en el patio de comidas del mall de Manta? ¿Se acuerdan? Hace poco tiempo. Dice el general Moncayo: desde la muerte del líder delictivo en la ciudad de Manta, alias Rasquiña, sabíamos que habría este tipo de acciones de parte de bandas que buscan ese liderazgo dentro del sistema penitenciario. ¿Y qué hicieron? O sea, ¿se dan cuenta de lo que dice? Que desde que mataron a alias Rasquiña ya sabían que iba a haber una disputa de bandas en los centros de rehabilitación social. ¿Y qué hicieron, general Moncayo? ¿Qué acciones desplegaron?
Explíquele usted al país, y le hago esta pregunta y este emplazamiento público, porque seguramente no le han de dejar que atienda una entrevista con este periodista y en este espacio. No le han de dejar, porque esa es la lógica con la que se manejan. No le han de dejar. Deme un segundo que me están acá haciendo una preguntita. Me pregunta sobre la señal de radio. Entonces estoy explicando que no tengo señal de radio, que por el momento tengo señal de Facebook Live. Así que le comparto a los dos oyentes que estaban preguntando. Le hago este emplazamiento público, señor General Moncayo, porque reitero, no tengo ninguna expectativa de que usted acepte venir a este espacio, donde no le vamos a maltratar, pero le vamos a preguntar. Aquí no maltratamos a ningún entrevistado, aquí preguntamos, sino que nos tienen estigmatizados y hoy obviamente disposiciones de que no vengan a este espacio algunas autoridades. Yo le hago un emplazamiento público, señor director del SNAI, General Edmundo Moncayo. Si desde la muerte, desde el asesinato de alias Rasquiña, se sabía que esto iba a desatar una espiral de violencia por el control de las bandas, cuyos nombres usted lo mencionó ayer en la rueda de prensa, en el Salón Azul del Palacio de Carondelet. ¿Qué hizo el Estado ecuatoriano para desarticular esas bandas en el interior? ¿Qué hizo para enfrentar y evitar y contrarrestar la lucha de territorios que tienen esas bandas en los centros de rehabilitación social? Explíquenos, señor General Edmundo Moncayo, a los ecuatorianos, por favor, ¿cómo es que lo de ayer puede ser considerado como acción concertada? ¿Cómo se contactan los privados de libertad para concertar una acción de amotinamiento? Explíquenos, señor General Moncayo, cómo tienen celulares en el interior de los centros de privación de libertad, celulares y tablets, con internet, está claro que tienen internet, para distribuir las fotografías y los videos que nos han llegado a todos los ecuatorianos o a muchos ecuatorianos a nuestros chats de WhatsApp. ¿Cómo? Explíquenos, señor General Edmundo Moncayo, ¿cómo es que encuentran un arsenal de armas blancas, cuchillos, machetes, no solo navajitas, pues, no navajitas, machetes, al interior de los centros de rehabilitación social en los pabellones? ¿Cómo ingresan todo eso? ¿Cómo ingresan armas de fuego? Sin ningún tipo de control. Esas son las respuestas que usted, señor General Edmundo Moncayo, tiene que darle al país. Y no decirnos, una declaración que a mí me parece espeluznante, no decirnos a los ecuatorianos que ya sabían que esto iba a pasar, que se iban a disputar las bandas al interior de las cárceles el control, luego de que mataron a alias Rasquiña. Por el amor de Dios, si ya sabían qué acciones llevaron adelante, ¿qué les pasa? De verdad, ¿qué les pasa? Es el colmo, pretendiendo normalizar un hecho. Yo me resisto, me niego a normalizar un hecho de estos, me niego. Yo quiero convocarlos a ustedes, televidentes, internautas, oyentes, a que tampoco normalicen estos hechos. Rechacen la normalización de estos hechos, porque no hay derecho. Aquí durante largo tiempo nos tienen embobados a los ecuatorianos con el debate político, la bronca de Moreno con Correa, la bronca de Lazo con Yacu Pérez. Nos tienen embobados con la discusión política. No nos hablan de las vacunas, no transparentan el plan de vacunación, no combaten con eficacia la crisis en el sistema de rehabilitación social. Hasta el sol de hoy no cumplen con la oferta de diciembre de entregar $100 a quienes perdieron el trabajo en el contexto de la pandemia y $60 a quienes ganan el salario básico unificado. Hasta el sol de hoy. Cumplieron, entiendo, con la entrega del bono de $120, no sé a cuántos ecuatorianos, no tengo ese dato a la mano.
pero no han cumplido con el resto. Ayer, en medio de la emergencia carcelaria y cuando todo el país estaba mirando con atención esto, mandaron a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas con el carácter urgente en materia económica. En medio de esto. O sea, aprovechan una coyuntura en la cual todo el país está atento para enviar un proyecto económico urgente que tiene que ser debatido, obviamente. Pero sin ningún tipo de explicación. Lo enviaron ahí, a la Asamblea. Ahí lo enviaron. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse. No le dicen al país, por ejemplo, qué pasó con los nombramientos a los profesionales de la salud de la primera línea. ¿Qué ofrecieron en diciembre? Estamos 23 de febrero. ¿Ah? Pero nos tienen embobados hablando de otras cosas, hablando de la discusión política. Y no atacando los temas de fondo. Y dentro de este embobamiento en el cual estamos, el colega periodista y amigo Jonathan Carrera publicaba cerca de la medianoche de ayer que hubo una audiencia de habeas corpus en Quito y se ordenó el arresto domiciliario de Jacobo Bucaram Puley, involucrado en delincuencia organizada por el caso de los insumos médicos. Será llevado de la cárcel 4 a su casa en Guayaquil. No quiero ser incoherente con lo que dije hace minutos respecto del abuso de la prisión preventiva. Porque puede parecerles a todos ustedes impresentable el señor Jacobo Bucaram Puley. A mí me parece. Yo no voy a decir si él es si él es el culpable o es inocente del acto de corrupción, de los casos de corrupción que se lo investigan. Yo repudio su comportamiento, cómo ha tratado a mujeres, a colegas periodistas como Dayana Monroy, de un modo tan desagradable, tan burdo, el señor Jacobo Bucaram. Eso sí, lo digo. Yo no puedo decir que el señor Bucaram Puley es culpable e inocente. El tema es que el señor Bucaram Puley estaba con orden de prisión preventiva. ¿Cuál es la razón por la cual ahora? Al señor Bucaram le cambian la medida cautelar de prisión preventiva por el arresto domiciliario? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué no le dieron desde el primer momento arresto domiciliario? Pregunto. 2, porque la pregunta lógica que se van a hacer muchos, ¿qué corona tiene el señor Jacobo Bucaram para que le den arresto domiciliario? ¿Cuál es la razón, pues? ¿Está enfermo? ¿Tiene problemas médicos? ¿Es una persona con discapacidad? ¿Es un adulto mayor? ¿Cuál es la razón para que le den arresto domiciliario al señor Bucaram Puley? Ahora, y esto ocurre en medio de toda la atención que tiene el país sobre esta crisis o emergencia en el sistema de rehabilitación social. Ese es el Ecuador. Ese es el Ecuador. Un país en el que lamentablemente nos hacen perder la fe y la esperanza. Me dijeron que tiene problemas de presión arterial alta. Así. Y esa es razón para que al señor Bucaram Puley le cambien la medida cautelar de prisión preventiva. Y ojo, el señor Bucaram no estaba en la cárcel de Cotopaxi, no estaba en la penitenciaría del Litoral, no estaba en la cárcel del Turi, estaba en la cárcel 4. Estaba en la cárcel 4. Sin embargo, le dan arresto domiciliario. Y lo hacen cerca de la medianoche, ahora sí, entre gallos y medianoche. Sería bueno saber por qué a él y no a otros privados de libertad que también pueden tener problemas de presión arterial, ¿no? ¿Qué me dicen por acá? Exacto. La precisión de la nota es que no se revoca la prisión preventiva, lo que hacen es llevarlo de la cárcel 4 a su casa. O sea, no es que va a la casa y de ahí va a poder salir. Va a tener arresto domiciliario. Pero
Evidentemente una cosa es estar en la cárcel y otra cosa es estar en la casa. Y bajo esa lógica deberían manejar la misma lógica para todos. Esto es parte del problema estructural que estoy señalando. El Ecuador tiene un problema estructural. El Ecuador tiene problemas estructurales. Y aquí nos tienen embobados hablando de cualquier cosa. De cualquier cosa. A partir de la falta de sentido común por parte de las autoridades, empezando por la cabeza, por el presidente de la República. Empezando por ahí. Lo de ayer duele y duele mucho. Duele y duele mucho. El país duele. Duele el país. Duele la actitud de mucha gente, no de todos. Pero hay de verdad un segmento de la sociedad que termina siendo muy decepcionante. Muy decepcionante. Y como digo, a ver si nos empezamos a poner serios. En la campaña electoral, por ejemplo, hablando del populismo penal, hubo candidatos que salieron con cualquier babosada para tratar de sustentar sus inexistentes propuestas de campaña, y eso lo vimos en los debates presidenciales. Hablaban de la pena de muerte, cuando aquí no hay pena de muerte. No puede haber pena de muerte. Aquí es muy fácil para la gente decir hay que ir a la pena de muerte. Lean un poquito. Hablan de la cadena perpetua. Cadena perpetua con esto. De verdad esa es la solución. La solución es esa. Cadena perpetua con lo que acabamos de ver. Con un sistema de rehabilitación social que no da para más. Que no son centros de rehabilitación social, son mazmorras. Mazmorras. Eso es lo que tenemos en el Ecuador. Presidente Moreno, con todo respeto, póngase serio. Póngase serio, por favor. Deje de ver MasterChef. Vea más los noticieros. Revise cuentas serias de Twitter. Dialogue con la gente, no solamente con la burbuja que le rodea. Dialogue con la gente y entienda lo que está pasando en el Ecuador, que usted va a gobernar hasta el 24 de mayo.